Bueno, muy buenas tardes muchachos. Vamos a pasar a ver cómo se relacionan las estructuras cúbicas, sobre todo los metales, con la densidad. Entonces por ahí ya consultaste el lunes qué es densidad y los tipos de densidad. ¿Cuáles van a estar relacionadas esas densidades que consultaste o de las densidades que por ahí existen con las estructuras cúbicas? Van a estar relacionadas tres densidades: la densidad lineal, la densidad planar y la densidad teórica. Pero la densidad y la planar las vamos a dejar para después cuando veamos índices de Miller, porque son en planos y en ejes de la celda. Ahorita vamos a concentrar directamente en nuestra celda, que es una celda ya sea cúbica, cúbica centrada, cúbica simple, cúbica centrada en la cara o cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, voy a tener por ahí mi celda. Voy a enfocarme nada más primerito en las cuadras cúbicas, porque la mayoría de los metales están dadas, o sus estructuras están dadas en este tipo de celdas. La mayoría, no todos. Hay algunas que entran por allá las consultaste, hay algunas que entran en ortorrómbica, uno que otro metal que entra en hexagonal compacta, pero me voy a enfocar primero, para que todo se relaciona, en la celda cúbica. Entonces, por ahí veíamos anteriormente que tenía mis átomos. Voy a poner la cúbica, la simple, que decíamos que tenía un átomo y que tenía ahí los espacios, y que yo decía que A, que ahora le voy a llamar, déjenme acordarme el nombre, parámetro de red o parámetro rectangular. Yo sé que el volumen de la celda es A cúbica, y eso lo puedo igualar yo en la cúbica simple. Voy a poner todas A, voy a poner todas para empezar a trabajar con ellas. En la cúbica simple, el parámetro de red A cúbica simple es igual a 2R. En la BCC, que es cúbica centrada en la cara por sus siglas en inglés, Body Center Cubic, A es igual a 4R sobre raíz de 3. Y en la FCC voy a tener que A es igual a 4R sobre raíz de 2. Ya los determinamos esos. Entonces por ahí ya tengo las de las tres básicas. Entonces, ya definiendo qué es densidad, hay que ver cómo se calcula la densidad teórica a partir de las tres celdas o de la n cantidad de celdas que tenga. Entonces, vamos a definir densidad con la letra del alfabeto griego que se llama Rho. Y va a ser igual a el número de átomos, que ahora le voy a llamar NT, para no confundirme con los otros parámetros que voy a poner por ahí. Es NT por la masa entre el volumen de la celda agregamos uno común que se llama número de Avogadro, Na. Entonces, NT va a ser el número de átomos. Sabemos que para una cúbica simple es un átomo, para una cúbica centrada en el cuerpo son 2 átomos, y para una cúbica centrada en la cara son 4 átomos. Entonces se puede ser, para este tipo de ejemplos, 1, 2 y 4. La masa no es más que la masa atómica o el peso molecular que viene en las tablas periódicas de cualquier elemento o de cualquier material. El volumen de la celda va a estar dado, acuérdense, A cúbica, ya dependiendo de las R's. En este caso R, ahora sí ya no va a tener, ahora sí va a tener un valor. R va a ser el radio atómico del metal o del compuesto o de lo que tengamos por ahí. R radioatómico, por ahí para que lo pongas. Y el número de Avogadro es la cantidad de átomos que hay en una partícula, y esa es una constante que tienes que aprender ahí en química. El número de Avogadro es 6.0223 por 10 a la 23 átomos sobre mol. Y así se queda como constante para empezar a trabajar. Pues teniendo todos esos datos, yo puedo calcular la densidad o puedo calcular otro tipo de cosas. Pero primero vamos a ver cómo determinar el tipo de estructura atómica. No, primero vamos a calcular el radio. Un ejercicio mucho más simple que traigo por aquí. El radio se va a medir en las siguientes unidades. El radio atómico, R es igual a radio atómico
y por lo general está medido pues, en medidas muy pequeñitas, ¿no? Va a estar medido en Armstrongs, que se pone de esa manera, y un Armstrong no es más que 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Eso es un Armstrong. O también puede ser en nanómetros, que el nanómetro no es más que 1 por 10 a la menos 7 centímetros. Entonces por ahí ya te puse la conversión que tienes que hacer normalmente. Y pues dependiendo de la R vas a obtener tu A para sustituir ahí. Hay que hacer un análisis dimensional cuando lleguemos a eso. Entonces primero vamos a calcular lo siguiente. Voy a decir, van dos ejemplos, por ahí te pongo otros. Voy a tener una celda cúbica centrada en la cara de un metal. Y yo voy a decir que A es igual a 0.3294 nanómetros. Y yo quiero saber cuánto vale R. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale R, tengo que despejar de aquí. Yo ya tengo A. Entonces, tomo mi formulita, es BCC, despejo, la raíz de 3 está dividiendo, pasa multiplicando, entonces sería A por raíz de 3. El 4 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces por ahí ya tengo mi sustitución. Yo digo que el radio atómico para este ejemplito, que me dan ya cuánto vale A, voy a decir que es 0.3294 por 10 a la menos 7 centímetros, porque la densidad normalmente se mide en centímetros, gramos sobre centímetros o centímetros sobre gramos, ahorita lo checamos, sobre, bueno, primero lo multiplico por raíz de 3, sobre 4 y voy a obtener mi R. Aquí tengo mi calculadora, digo 0.3294 por 10 a la menos 7, es muy importante poner por 10 a la menos 7. Y lo voy a multiplicar por la raíz de 3. Y finalmente lo voy a dividir entre 4. Entonces por ahí tengo que mide 1.426. Voy a quedarme con 3 cifras. Por 10 a la menos 8 centímetros. O si yo no quiero poner por 10 a la menos 8 centímetros, puedo poner directamente que es un Armstrong. Primer ejemplito muy simple. Ahora, voy a borrarlo, voy a hacer una ahora con el DFCC. Estamos relacionando apenas los términos. Ahora, voy a poner, me dan el siguiente ejemplo. A para un FCC es 4.0862 Armstrongs. Ahora sí me dan el valor de Armstrongs. Y ahora sí, puedo trabajar de la misma manera. Solamente que cuando sustituya al radio va a ser, voy a partir de esta fórmula. Entonces voy a decir, R es igual a ¿quién? El 2 está dividiendo, pasa multiplicando, A por raíz de 2 entre 4. Sustituyendo, yo digo, R es igual a 4.0862. No le voy a poner por 10 a la menos 8 porque ya directamente me lo va a dar en Armstrongs. ¿Para qué lo pongo? Si lo quieres poner tú no pasa nada. Lo voy a multiplicar directamente por raíz de 2 entre 4. Y el resultado me tiene que dar directamente en la misma unidad que son Armstrongs o 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces digo 4.0862 por raíz de 2. 4.0862 por raíz de 2 entre 4. Y me dice que mi radio atómico vale 1.444 Armstrongs o 1.444 por 10 a la menos 8 centímetros. Eso es lo que, para empezar a empaparnos en esto de los radios atómicos, pesos atómicos, etc. Primer ejemplo, ya te hice 2. Te voy a dejar ahí en un documento otros 2 que quiero que tú hagas para que lo practiques y no batalles. Y seguimos con los mismos datos. No borro lo demás, nada más borro los Armstrongs. Y ahora vamos a hacer otro ejemplito donde vamos a ver los parámetros de red y cómo saber qué tipo de celda se utiliza.
Ahí va. Primerito. Me dijeron que el parámetro, aquí tengo los datos. El parámetro es A es igual a 4.49489 Armstrongs. Ahí está mi A. Y yo me pedían saber. No, ese no es mi parámetro, miento. Sí, es mi parámetro. 4.89 Armstrongs. Y me dicen que mi radio es de 1.75 Armstrongs. Ahí está mis datos. Y me piden saber qué tipo de celda es. Pues aquí no hay más que hacerlo todas las veces a prueba y error. Entonces comenzamos. Voy a hacer primero con una cúbica simple. Voy a decir, ¿qué pasaría si tengo una cúbica simple? Para igualar, digo, A es igual a ¿quién? A es igual a 2 por R 1.75 por 10 a la menos 8. Entonces directamente multiplico y digo 2 por 1.75 y me dice que es 1.75 por 2 son 3.5. Y 3.5 pues está muy lejos de esa A. Y como está muy lejos de ese Armstrong o de ese parámetro de red, descarto y digo, no es una cúbica simple. Entonces, tengo que hacerlo con los siguientes. ¿Cómo lo haría? Pues ahora lo voy a hacer con una cúbica centrada en el cuerpo B, C, C. Y digo exactamente lo mismo. A es igual a ¿quién? Ahora cambia. Va a ser 1.75 por 4 entre raíz de 3. Lo sustituyo, digo 4 por 1.75 entre raíz de 3 y me dice que es 4.041 y pues ya se acercó, pero sigue estando lejos. Entonces también puedo decir yo o descartar que es una celda cúbica centrada en el cuerpo. Entonces por último lo tengo que sustituir en una celda cúbica centrada en el cuerpo. Digo el cuerpo en la cara, FCC. Y digo que A es igual a 4 por 1.75 sobre raíz de 2. Lo volvemos a hacer. Digo 4 por 1.75 entre raíz de 2. Y me dice ahora que es muy similar. Es 4.949. Si te das cuenta, si yo redondeo es muy similar al que me daron aquí arriba, que es 4.9489. Muy similar. Ahí está el símbolo que es como dos rayitas, muy similar. Quiere decir que por ahí en algún dígito, en algún algo, pues me pude haber equivocado. Y como es muy similar, entonces teniendo ese radio, la celda que se acomoda a mis necesidades o a que funcione de esa manera es una cúbica centrada en la cara. Entonces ese es el principio. Te voy a dejar también unos ejemplitos ahí en el documento para llegar a la densidad. En la siguiente actividad y siguiente video haremos ya así un ejemplo para que utilices esos datos.